En el siguiente vídeo quiero hablarte de las novedades de las últimas versiones de Java, concretamente Java 13 y Java 14. Java 13 apareció en septiembre de 2019 e incorpora como principales ventajas pues las siguientes. Lo primero es una mejora respecto a la instrucción switch, que ya se incorporó importantes novedades en la versión Java 12. En la versión Java 12 podemos utilizar switch primero con case de varios valores, como está viendo en este ejemplo, y además para devolver un resultado en cada case, siempre y cuando utilizáramos una única instrucción dentro de esos cases. Si acaso lo vemos mejor en un ejemplo que tenemos aquí creado en Java 12, donde, como estás viendo, utilizamos switch para devolver un resultado, en este caso string, con case de múltiples valores, pero la instrucción de cada case debía ser una única instrucción con el resultado a devolver, string o lo que fuera. Bien, ¿cuál es la principal novedad en Java 13? Pues se ha mejorado esa instrucción switch de manera que los cases pueden contener múltiples instrucciones. Y la última instrucción, que es la que devuelve el resultado, utilizaría la palabra reservada yield. Con yield indicamos el valor a devolver. Como estás viendo aquí, en este caso evaluaríamos una variable envío y en función del envío se aplicaría un descuento. Si el envío es uno de estos tres valores, se realiza una operación, puede ser una o varias, y al final con yield devolvemos un resultado. Como estás viendo también, los bloques de instrucciones de cada case tienen que estar delimitados por llaves. En el momento que hay más de una instrucción, si es una instrucción no hace falta ni siquiera yield, pues no hace falta ni yield ni llaves, pero si es más de una instrucción se ponen las llaves y utilizamos yield. Al igual que ocurría en Java 12, esta opción está en modo preview, es decir, no está todavía definitiva. Otra de las novedades de Java 13, que es posible representar cadenas de caracteres que incluyan saltos de línea, caracteres especiales que normalmente tenemos que representar con alguna instrucción de estas especial de Java de barra n, por ejemplo, para el salto de línea, o barra t para la tabulación. Bueno, pues si queremos representar una cadena en Java 13 que incluya alguno de estos elementos, comillas, etcétera, pues podemos hacerlo ahora utilizando la triple comilla. Como estás viendo aquí, la triple comilla doble, abriríamos y todo lo que incluyamos, que puede contener sus saltos de línea, sus caracteres especiales, como estás viendo, ¿ves? Comillas dobles las tenemos aquí. Por ejemplo, muy típico, una cadena JSON. Queremos representar una cadena JSON y en vez de tener que estar ir concatenando cada línea con la siguiente, como haríamos normalmente poniendo el barra n, el salto de línea, etcétera, etcétera, englobamos la cadena tal cual dentro de la triple comilla, que eso sí, la triple comilla de apertura y la de cierre tienen que estar en una única instrucción, o sea, en una única línea, mejor dicho. Es decir, no podemos juntar aquí la llave de apertura, sino que, triple comilla y debajo la siguiente línea toda la cadena. Cuando termina la cadena, en la siguiente y última línea, triple comilla. Y todo lo que haya encerrado ahí dentro, tal cual, se va a considerar como una única cadena y así va a estar representado. Si nosotros imprimiera, vamos a ver en este ejemplo que tenemos aquí, vamos a ver, lo tenemos aquí en este ejercicio, tenemos este bloque de texto, que como ves, tiene salto de línea, tiene cadena, tiene comillas dobles, y este otro, que es un ejemplo de un texto JSON, si los imprimiéramos, nos saldrían tal cual los tenemos representados. Es decir, fíjate que no nos da ningún problema a la hora de representar la comilla doble, el salto de línea lo reconoce tal cual, como estás viendo aquí, no tenemos que utilizar el barra n, ni tenemos que andar concatenando una línea, sino que desde que empieza la triple comilla hasta que termina, todo se considera como una única cadena. Esto es una mejora bastante interesante de cara a representar estos textos largos, ¿vale? Igual que ocurría con la instrucción mejora del switch, está en modo preview también. Bueno, y llegamos a Java 14, que apareció en marzo de 2020. Bueno, ¿qué novedades incorpora Java 14? Los records. Los records son una forma reducida, digamos, de representar clases de tipo Java Bean. Es decir, esas clases que, como sabemos, tienen una serie de atributos, un constructor para poder inicializar los valores de los atributos con su setter y getter. Bueno, en muchos casos esos tipos de Java Bean simplemente se utilizan para rellenarlos a la hora de construir el objeto y luego leer sus valores. Para esos casos podemos utilizar los records. Los records son una especie de clase que se define de una forma un poquito particular, indicando simplemente la firma del constructor que va a tener, como está viendo aquí. Sería una clase public, la palabra reservada record y el nombre de la clase, que es al mismo tiempo la definición del constructor, como está viendo. Y entre llaves, nada.
no tenemos que definir nada. Ya automáticamente definiendo una clase así, pues ya se encarga Java de crear todo lo que falta, es decir, genera de forma automática los atributos de la clase en función de los parámetros que hemos indicado en el constructor, la implementación de dicho constructor y los métodos para recuperación de los valores, que en vez de ser getNombre, getEmail, son simplemente nombre, email, teléfono. Además de unas implementaciones automáticas de toString, equals y también hashcode para determinar la igualdad de esos objetos. Entonces, a la hora de utilizarlo, pues simplemente crearíamos una instancia de esa especie de clase, ¿ves? Como lo ves aquí, new persona, le asignaríamos una variable de ese tipo, le daríamos los valores al constructor y ya lo tenemos. ¿Qué, digamos, limitaciones tiene? Bueno, primero, antes de ello, insistir que está en modo preview en Java 14, es decir, que puede sufrir cambios o puede ser incluso eliminada en posteriores versiones. Pero bueno, hay que tener en cuenta una serie de limitaciones. Y es que esas clases, o esos récords, mejor dicho, no pueden heredar ninguna otra clase y son implícitamente finales. Es decir, que tampoco van a poder ser heredados por parte de otras clases. Además, son inmutables, es decir, no se pueden modificar. Una vez que creas un récord con unos datos, esos datos no pueden ser modificados. De hecho, Java implementa automáticamente los métodos, pues nombre, email, teléfono, en este caso, para recuperar los valores, pero no hay un equivalente set para poder asignar valores, puesto que una vez que has creado el objeto, esos valores no se pueden modificar. Tiene esas restricciones, pero que en muchos casos no son tales porque en muchas ocasiones se utiliza para eso, para crear los objetos, darle unos valores y recuperar los valores durante el recorrido a lo mejor de alguna colección de objetos de este tipo. Bien, ¿qué otra novedad tenemos en Java 14? Pues la coincidencia de patrones para InstanceOf. InstanceOf, como sabemos, es un operador que nos sirve para poder comprobar si un objeto, una referencia, mejor dicho, un objeto que tenemos una variable, es de un determinado tipo. Por ejemplo, una variable pues, de una superclase, nosotros tenemos un objeto de la subclase y queremos preguntar si lo que hay en esa variable es de un tipo de la subclase, ¿no? Pues la forma tradicional de utilizarlo es así. OBJ en este caso, que sería el nombre de la variable, InstanceOf, el tipo. ¿Qué ocurre si, bueno, pues si nos devuelve true? Pues en muchos casos pues hay que coger ese objeto y operar con él, porque al ser string, claro, al ser string, pero como la variable no es de tipo string, pues si quieres aplicar métodos de esa clase string, a pesar de que sabes que es string, tienes que hacer un casting, ¿vale? Bueno, pues la novedad en Java 14 precisamente es utilizar InstanceOf para, a continuación del tipo de la variable por la que vas a preguntar si es de ese tipo, declarar otra variable donde se va a volcar ese objeto en caso de que se cumpla la condición, de modo que no necesitas hacer el casting. Es decir, si obj es una instancia de string s, ves que está declarando una variable de tipo string, pues automáticamente esa referencia se vuelca en s, sin hacer ningún casting, con lo cual ya puedes utilizar la variable s para llamar a los métodos explícitos de string. Es decir, te evita el casting y bueno, es mucho más intuitivo. También, insistir que está en modo preview. Y por último, pues otra de las novedades importantes es las ayudas en null pointer exception. La excepción null pointer exception, como sabemos, es una de las que se producen con más frecuencia en las aplicaciones Java. Y muchas veces pues se producen instrucciones como esta que tenemos aquí, donde tenemos pues un objeto de una clase que se llama en este caso test, dentro del cual hay un atributo que es otro objeto de otra clase, etcétera, etcétera. Entonces, en instrucciones de esas que llamamos encadenadas, donde se llama con un objeto a un método, o un atributo en este caso, para simplificar un poco, que es a su vez otro objeto, y que con el punto poder llamar otro atributo, que a lo mejor incluso puede ser otro objeto, etcétera. Instrucciones encadenadas de varios objetos, pues si se produce un null pointer en esa línea, pues antes de Java 14, el mensaje de error es excepción en la línea la que sea, por ejemplo la línea 7 y ya está. No sabemos si el null está en prueba, si está en texto, si está en el siguiente objeto o qué. Bueno, pues ahora en Java 14 se nos da información un poquito más detallada. Es decir, si este código lo ejecutamos en Java 14, una aplicación que utiliza Java 14, nos va a decir que se produce una excepción en la línea 9 y además nos va a indicar por qué motivo. Y es, en este caso, pues nos está diciendo porque prueba es null. Es decir, hay un null pointer exception aquí, pero no sabemos si es por prueba o por texto. Pues nos está diciendo, en este caso, claramente ya en Java 14 que es por prueba. Efectivamente, aquí la variable prueba se ha declarado tipo test, pero no se le ha asignado ningún objeto y entonces al llamar a este atributo, pues ya te produce un null aquí.
Con lo cual, pues en este tipo de instrucciones grandes donde se encadena un objeto llama a un método o un atributo que devuelve otro objeto, etcétera, etcétera, pues si se produce un null pointer exception vamos a tener una información bastante más detallada y concreta de qué variable es la que está null o dónde está realmente el objeto nulo. Es importante destacar que para poder utilizar esta característica es necesario incluir en la opción de la ejecución por línea de comandos pues el menor XX más show code details sin exception message. Esto es imprescindible incluirlo. Bien, pues también podríamos comentar por otras características ya menos críticas o menos importantes, pues que, bueno, esto sí es interesante, y es que esas funcionalidades de Switch que estaban en modo preview en versiones 12 y 13, ya en la versión Java 14 están de modo definitivo, o sea que ya han quedado perfectamente definidas. Has visto antes que, por ejemplo, pues en Java 13 se podían representar cadenas de caracteres con caracteres especiales, pues delimitándola por la triple comilla, pero cada salto de línea implicaba un salto de línea. Si no queremos generar un salto de línea al final, simplemente lo representamos así por comodidad y queremos que no se genere dicho salto de línea, pues tendríamos que poner el carácter barra al final. En Java 14 nos permite hacer eso. En Java 13 no, pero en Java 14 nos permite evitar ese salto de línea al final de la línea escrita. Hay una nueva versión del recolector de basura, pero bueno, esto ya es característicamente mejora en cuanto a rendimiento. Bueno, pues si quieres aprender más Java, te recomiendo mis cursos de la plataforma Udemy, por ejemplo, Aprende a programar en Java, que es un curso sobre los fundamentos del lenguaje Java, programación orientada a objetos, donde ya profundizamos en los detalles de la programación orientada a objetos, importantísimo para poder ser un desarrollador Java, comprender todas estas características. Tengo otro también, desarrollo de aplicaciones web con Java Spring, que podríamos decir que este incluso podría ser un itinerario de aprendizaje, estos 3 cursos seguidos, donde vemos todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones web utilizando Java E y por supuesto el framework Spring, uno de los más utilizados. Tengo también un curso para preparar la certificación Java 8, la 1, lo que se llama el OCA, el primero de los exámenes sobre temas de fundamentos del lenguaje, y el último de mis cursos que he subido recientemente, desarrollo de microservicios con Spring Boot y Cloud, algo de lo que ahora mismo pues, se está hablando muchísimo y todas las empresas están tendiendo a desarrollar aplicaciones basadas en microservicios. Además, bueno, como estás viendo aquí, te voy a ofrecer para cada uno de estos cursos unos cupones de descuento que los podrás ver en la zona de comentarios para que los puedas matricularte, puedas inscribirte en ellos al mejor precio posible. Pues nada más, muchas gracias.